Bueno, son las 20:35, ya está terminando el programa. Un programa más, se nos va el año también. Y como los últimos programas empezamos a hacer algunos balances. Importante esta nota que vamos a tener porque nos va a servir para el balance más importante, el balance económico. Tenemos, que debe estar contenta por la victoria de ayer, a la compañera ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, Silvina Bataki. Silvina, ¿cómo te va? Santiago te saluda. Efectivamente, ¿cómo estás? ¿Contenta? Bien, muy bien. Bueno, yo no puedo decir lo mismo, estuve en la cancha, digamos, y no... Ajá. Pero bueno. Mirá. Y bueno, ¿qué va a hacer? A veces se sufre. Claro, a veces uno, a veces otro. Y sí, ¿qué va a hacer? Pero bueno, en realidad igual, al margen de esa alegría que es medio efímera, sí un año muy, muy complejo, sí. y preocupante para la gente, ¿no? Uh-huh. Ahora, Silvina, puntualmente te llamamos por la ley, en realidad, de ganancias que se aprueba en unidad del peronismo, que fue quizás lo que más alteró a Macri, para que nos cuentes un poco de qué trata esta ley en cuanto ayuda al trabajador y ponerle un mango más en el bolsillo. Sí, ayuda al trabajador, pero ayuda a la economía argentina y en ese sentido también ayuda a la gestión actual de gobierno. Uh-huh. Hoy claramente tenemos un país que va a perder puntos de su Producto Bruto este año uh-huh. respecto del año anterior, que, bueno, según distintas estimaciones puede ser entre 2,5 o 3,5% de pérdida o de caída del Producto Bruto, uh-huh. y muchas de las explicaciones que uno encuentra a la caída de este producto es por distintos motivos, pero uno es que el mundo está vendedor y no comprador, claro. Y por otra parte también que el consumo interno también cayó por la devaluación, por la pérdida del salario real, por la inflación y por las pérdidas de puestos de trabajo. Sí. Todo esto lo que hace efectivamente es que caiga la producción de Argentina. Entonces, cuando hay una medida como esta, lo que hace es estimular el consumo, porque claramente las personas que van a quedar exentas del pago con el proyecto de ley que fue aprobado en diputados, uh-huh. es directamente ese ingreso que van a tener extra a lo que permitiría el otro proyecto de ley o como estamos actualmente, se va todo al consumo, ¿sí? Claro. Entonces eso hace que de alguna forma se reactive la economía. Entonces no solamente es en beneficio de 2 millones de trabajadores, sino que también es en beneficio de la economía actual y de la actual gestión de gobierno, que creo que esto es lo que no se está viendo en realidad. Pero sí, básicamente este proyecto de ley sancionado con media sanción del Congreso está a medio camino entre la promesa que se hizo en la campaña, uh-huh. en varias ocasiones, o notas periodísticas, o incluso en algún spot de campaña, de eliminación del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, sí. Y lo otro, que es lo que se mandó el proyecto, ¿sí? Y además, por otra parte, es un proyecto responsable en el sentido de que también crea tributos uh-huh. para gravar a sectores concentrados claro. de la actividad económica, y con esto de alguna forma poder suplir los tributos que el gobierno no iba a tener el año que viene con la propuesta que se está haciendo. Claro. Bueno, en ese caso que vos comentabas recién sobre las promesas de campaña, el único de los 3 grandes candidatos que tuvo que no planteó la eliminación de la eliminación del impuesto a la ganancia fue Scioli, digamos, ¿no? Que lo veía por ahí algo más lógico en un proceso de avance y de profundización que hoy tener que atacar por este lado. Yo creo que, ya desde una opinión mía, no sé cómo lo ves vos, pero si continuamos con el proceso habría que haber regulado para que por ahí tributen hasta los mayores de mayor ingreso, un poco más profundo, y no solamente el 10%, sino el 20 o el 30 quizás. Sí, en realidad nosotros teníamos una propuesta de reforma de todo el sistema tributario argentino, pero que incluía también un acuerdo con las provincias, porque claramente en un país federal es mucho más difícil la coordinación fiscal como otras cosas, ¿no? Pero bueno, esto, que seamos un país federal, no implica que no se pueda avanzar hacia una coordinación uh-huh. que facilite la tributación, la erradicación de empresas, etcétera, etcétera. Entonces nosotros la verdad que veíamos una reforma del impuesto a las ganancias, bien, pero dentro de una reforma integral. Y por supuesto también contemplaba una cuestión muy progresiva. El impuesto a las ganancias es un impuesto que se aplica en todas partes del mundo, sí. por ahí con distintos nombres, porque es cierto que el salario es difícil verlo como una ganancia, uh-huh. Habría que ver siempre hay un límite en todo. Si uno gana, no sé, 200.000 pesos por mes, capaz que es ganancia. Claro. Pero digo, es muy difícil establecer cuál es el límite de esas cosas. Uh-huh. En Estados Unidos, por ejemplo, las jubilaciones también pagan impuesto a los ingresos, no a las ganancias, pues se llama al impuesto a los ingresos. Cuando un país
elimina, no cuida su política tributaria, la verdad que es muy difícil que tengas un destino, porque claramente cuando uno quiere un estado de bienestar, necesitas financiarlo con recursos y básicamente con los propios tributos de la población. Hay un consenso social entre toda la población en pagar determinados tributos. Y los tributos más progresivos que existen en el mundo son el impuesto a las ganancias o a los ingresos y a los bienes personales. Claro. Que acá, son dos impuestos que en Argentina, son bajos. Y acá el impuesto, esto está bien, porque acá el impuesto a los bienes personales también se ajustó, pero en beneficio de los que más tienen, ¿o no? Exacto. Por eso estos dos impuestos eran claves en una reforma para hacer que todo el sistema tributario fuese progresivo, en consonancia con las provincias, ¿no? Pero digo, los impuestos patrimoniales son los impuestos que más peso tienen que tener dentro de la estructura tributaria para poder darle progresividad al impuesto que más fácil se recauda, que es el IVA o ingresos brutos, pero que claramente no son progresivos. Entonces, los otros impuestos son los que tienen que tener más peso, pero ahí sí hay que pelearse con sectores económicos concentrados, con mucho poder, y hay gente que no está dispuesta a hacerlo. Bien. Silvina, se va el primer año de Macri, hace unos días que cumplió un año. ¿Cómo ves el año que pasó y la expectativa hacia el año que viene en cuanto a la economía, no? Sí, a ver, todos conocemos los indicadores, fue un año muy, muy duro, hay sectores económicos que la verdad que la están pasando muy mal, pero sobre todo la está pasando mal la gente que se quedó sin trabajo, y eso implica también quedarse sin obra social, sin la posibilidad de por ahí para el año que viene pagar la cuota de una escuela, con cooperadora o confesional, cuotas bajas, pero que tampoco se van a poder pagar, y en ese sentido los presupuestos que presentan el gobierno nacional y la provincia para el ejercicio que viene son presupuestos que yo siento que están disociados de la realidad de la gente, porque vos tenés, no sé, 200.000 personas que se quedaron sin trabajo y con eso sin obra social. Entonces claramente van a necesitar un Estado presente que tenga servicios sanitarios para poder cubrir esa falta, y todo lo contrario, son presupuestos que bajan la participación relativa de educación y de salud, por ejemplo. Y no veo que haya una planificación. Yo insisto con esto, el mundo hoy va hacia la robotización y nosotros estamos yendo a la reprimarización. Y cuando uno ve que lo único que hace es concentrarse lo económico en el sector de extractivo, ya sea de la producción agropecuaria o de la producción minera, sabe que no vas a generar empleo, porque son sectores que naturalmente no generan mucho empleo, y además porque han sido naturalmente muy eficientes, y lo son, y está bienvenido que sean lo más eficientes, porque necesitamos más producción de nuestro campo, porque el campo es el que también ha generado las divisas necesarias para producir otros sectores en Argentina, para favorecer la diversificación de la matriz productiva. No es estar en contra del campo, lo que necesitamos es diversificación, y hoy no hay un gobierno que esté planificando eso. Respecto del año que viene, yo creo que se puede, como máximo, si hay obra pública, si las provincias también empiezan a dinamizar un poco esto, puede haber algún encadenamiento que haga que se recupere algo de lo que se va a perder este año. Pero en realidad nos deja empatados, por más que el año que viene se recupere 3 puntos, si este año se habían perdido 3, como máximo nos deja empatados, y esto no genera empleo para incorporar la demografía que los argentinos vamos generando, que no es una demografía que crece muchísimo. Pero sí necesitamos una matriz productiva que la incorpore. ¿Fue quizás este año más brutal la caída de lo que uno esperaba, digamos? Si bien sabíamos en las campañas, sobre todo en lo que fue el debate de Scioli, fue muy claro en lo que venía, el ajuste, la transferencia, pero ¿vos sentís que fue mayor de lo que se esperaba o que era esto lo que se veía venir? Yo creo que uno puede hacer proyecciones, estimaciones, pero después cuando lo ve en la práctica, por más que coincida lo que uno había proyectado, en la práctica es más cruel todavía, ¿sí? Porque uno ve muchas más necesidades en la calle y dice, bueno, yo había estimado que el Producto Bruto iba a caer 2%, ¿no? Supongo. Y ponerle que el Producto Bruto termine cayendo 2,5%. Eso es un número que uno tiene que tratar, me parece, de no simplificarlo a ese promedio, porque hay gente que está pasando muy mal. Entonces, cuando uno ve con crudeza ese 2,5% en caída del Producto Bruto, cada vez más gente en la calle, tratando de vender algo, o revolviendo los tachos de basura,
o no sé, intentando entre todos suplir algún ingreso. La verdad que eso es lo que a uno más le impacta, porque uno está, digamos, conectado con la realidad. El problema también es cuando, además de que sea solamente un promedio, no haya conexión por parte de los funcionarios. Silvina, ya la última y te dejamos, gracias por atendernos. No, por favor. ¿Estuviste al tanto seguro, digo, pero sobre la ley de emergencia social, ¿pudiste leerla, sacar números? ¿Qué te parece? Escuché más que nada, sí, lo leí, pero más que nada escuché de parte de los senadores nacionales del Frente para la Victoria cuál sería el costo de esto, y la verdad que claramente tiene un costo que es importante, pero me parece que ahí lo importante también es saber que el gobierno, cualquier gobierno, marca prioridades. Cuando se decidió eliminar retenciones al campo, a las mineras, hacer una devaluación, se hizo una transferencia de recursos al sector primario, como decíamos antes, de la economía, y todo ese beneficio que se transfirió a ese sector económico podría tranquilamente cubrir lo que se necesita para compensar el tema de la emergencia social. Y yo realmente creo que hoy estamos en una situación de emergencia social, que cuando se veta la ley antidespido, lo único que se generó, o ese acuerdo que intentó hacer el gobierno, de que era un acuerdo a mano alzada más o menos de no despido, la verdad que no sirvió para nada, y se siguieron generando despidos, y eso genera claramente un achicamiento de la base en el sector más vulnerable. Entonces, hoy yo creo que estamos en emergencia social y que el gobierno tiene que tomar cuenta de esto. También hubo una crítica muy fuerte diciendo, bueno, que en realidad desde el Frente para la Victoria habría que marcar que estas no son las políticas económicas correctas, pero sí tiene que detectar el problema, ponerlo en el tapete, porque si uno no revela o exterioriza la problemática, es muy difícil encontrar soluciones. Hoy está gobernando esta actual gestión, y son ellos los que tienen que encontrar las soluciones y las herramientas para hacer que este sector de la población no la esté pasando tan mal. Uno lo que yo creo que tiene la obligación como oposición es marcar cuáles son las dificultades que tiene la gente. Claro. Bueno, me acordaba un poco que lejos quedó de la ilusión que teníamos con el Ministerio de la Economía Popular, ¿no? Que terminamos ahora con esta ley en un lugar totalmente opuesto. Sí, la verdad que creo que hubiese sido algo importante, novedoso para la Argentina y en otras partes del mundo, ministerios similares. Totalmente. Pero sí creo que es algo necesario, porque es un sector que generalmente está siempre como muy afuera de todas las decisiones económicas, y es un sector que vive reinventando e inventando trabajos para poder desarrollar su pequeña economía familiar, su economía comunitaria, y que es importante tenerlo en cuenta y ayudarlo para que cada vez esté más en un circuito de formalidad. Hoy yo, por ejemplo, veía que para Navidad se está ofreciendo canastas navideñas, creo que, no recuerdo bien, yo lo retuiteé hoy, pero creo que eran 65 pesos, y la verdad que sería muy bueno que todos los argentinos pudiésemos contribuir, aunque sea de esa forma, porque es mucho más que una ayuda, ¿sí? Es dignificar a través de un trabajo. Muy bien, Silvina, bueno, muchas gracias por atendernos, como siempre, la amabilidad, Un fuerte abrazo y felicidades. Gracias, igualmente. Chao, chao. Bueno, ahí pasaba Silvina Bataki, compañera del Campo Nacional y Popular, ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires con la gestión anterior de Daniel Scioli. También fue una de las mentoras en la promesa de, si ganábamos, íbamos a poder institucionalizar el reclamo de la economía popular a través de un ministerio.